Hoy en Yo Claudio. Para enfrentar el problema de la credibilidad se tiene que producir un cambio total en la política y no a través de la violencia como lo propone Lenin. Segunda enseñanza principal teológica de la Reforma no fue entendida en América Latina hasta el día de hoy, no es entendida. Y eso lo trajo Calvino, esa que está claro. El diálogo entre católicos y protestantes, sin perder sus respectivas identidades, es un hecho de enriquecimiento mutuo. La religión es el problema de todo. Otros creen imágenes. El respeto debe ser para todos. La religión católica, la única. La casta es un grupo, una categoría de gente que está en ese lugar, está arriba, no por méritos propios, sino porque ciertas leyes malas les niegan el derecho a los demás a ascender a posiciones de eminencia. Tú hablas del apartheid, ¿no? De ese. Exacto. Si tú tienes dinero con la plata del pobre, es mal por ti, muy mal. Muy mal, porque estás siendo parte de un sistema corrupto y corruptor. Han pasado 500 años desde que Martín Lutero presentó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Inició un movimiento de carácter espiritual que tuvo un alcance y unas consecuencias trascendentales. Se dio inicio a la Reforma Protestante, con la que quería que la iglesia volviera al Evangelio, y que acabó con su ruptura y división. Vamos a nuestro editorial del día de hoy. ¿Cómo hacer que el gobierno no pierda la poca credibilidad que le queda sin afectar la propiedad pública y privada? Por otro lado, también quisiéramos ver qué haría Lenin al respecto y cuál sería la forma más adecuada. Miren, en mi punto de vista, para enfrentar el problema de la credibilidad se tiene que producir un cambio total en la política y no a través de la violencia como lo propone Lenin, sino a través de determinar con los usos y costumbres de la política tradicional, por una nueva forma de hacer política que cambie la cultura de la mentira por la cultura de la verdad, la cultura de la ideología por la cultura del trabajo, la cultura del interés partidario por la cultura del interés común. Y estos son los principales factores que producen la pérdida de credibilidad y crisis de confianza que se vive actualmente en el Perú. Y no solamente por los casos relacionados con la corrupción tipo Odebrecht, sino por una forma de hacer política pensada para gobernar un país de pobres, en vez de un país de clase media, emergente, emprendedores, gente que quiere libertades para elegir un futuro propio, el de sus familias, el de sus hijos, que ese Perú de hoy, ¿no? Por lo que podemos soltar ejemplos en estas campañas electorales que han estado soltando todo lo que ellos creen, pero no lo que la gente realmente siente. Hay que dejar de ilusionar al pueblo y hay que empezar a hacer cosas buenas para el Perú. Y la única forma es trayendo reformas de cambio sustanciales. He dicho. Lima se ha vuelto inhabitable. Sin embargo, una nueva ciudad se está construyendo. Les presentamos la Nueva Lima. Una ciudad de 3.000 hectáreas para 150.000 residentes en sus primeras etapas. 40% de áreas verdes y mucho espacio para transitar a un precio justo. Un 50% más bajo del valor que el mercado está ofreciendo. Hogares, condominios, colegios, universidades, centro de convenciones, centros comerciales, Olympic Center para deportes, clínicas, supermercados, energía alternativa eléctrica y solar, agua potable directa del caño al vaso, autopistas sin parar, desagües ecológicos, un terrapuerto y un moderno y gran aeropuerto. Sé tú también dueño de una Nueva Lima, la primera ciudad tecnoecológica del país. Sola, construyendo un Perú nuevo. Para más información, ingresa a nuestra página web www.nuevalima.com.
esta semana en el periódico La Pepa. Conoce más de cerca el censo, otro reflejo caótico del gobierno. En la política de Claudio Sola se acercan los próximos procesos electorales. Conoce la abismal diferencia que existe entre un alcalde que cuenta o no con una bien dirigida estrategia. En el liberalismo de Alberto Mansuetti, en este mes, nuevas elecciones para nuevos gobernadores, pero Venezuela siempre igual. En la editorial de Dante Ramos, ¿quién iba a decir que el abogado de Fujimori defendería a Humala? En la editorial de Piero Solari, Perú despierta. Llegó el momento de censar al gobierno. Moda, en el Stalin de Duni Ibáñez. Conoce todos los trucos que ponen en práctica las mujeres que visten bien. En la farándula de Bettina Oneto, entérate cómo el éxito viene con el perdón. En familia, finanzas para familia en duelo. En las novedades de Juan Carlos Schelge, averigua si Claudio Pizarro sería llevado a Rusia 2018 si Perú superara el repechaje. En la teología de Jorge Barreto, conoce la poderosa oración del apóstol Pablo. En los deportes, Héctor Padilla tiene la fórmula para el triunfo de la selección peruana. Súmate a La Pepa, el periódico que todos los peruanos ya están leyendo. Reclámalo a partir de este sábado en tu kiosco favorito a solo un sol. No te pierdas mañana a las 10 de la noche. La idea de una educación opresiva, asfixiante, que incluso te hace sentir enormemente carente de valor, eso es algo que Lutero supera de manera, además yo diría que muy airosa, cuando él descubre la doctrina de la justificación por la fe. Tú dijiste, yo estoy seguro que paso el umbral y yo sé que soy un escogido. ¿Cómo tú sabes que eres un escogido? Porque lo sientes. A toda esta casta política le llegó la hora. Y esa, queridos amigos, es la pura verdad. Tenemos que decirle, se les acabó la fiesta, esa fiesta corrupta, porque nosotros los peruanos queremos pasarla bien y la estamos pasando muy mal. Yo, Claudio, la verdad por delante, por RBC Televisión. Hola, soy Omar Morillo. Bienvenidos a Vida Dura. Vida Dura es un programa de historias impactantes, contadas por sus protagonistas. Quería suicidarme, quería matarme, quería acabar. Ya no quería vivir, Personas que luchan por superar situaciones extremas. ¿Sabes qué? Asesinaron a tus hijos. Terribles adicciones. Drogadicción, satanismo. Y todo tipo de injusticias. Cada vez que él tenía relaciones conmigo, cuando yo era chica, recuerdo, me tiraba monedas, ¿no? Comprate unos caramelos. ¿Y qué iba a ir a comprar caramelos? Si yo no podía ni caminar. Pero que han logrado sobrevivir y conquistar su futuro. El cambio es posible. Aquí te contamos cómo. Te habla alguien que sabe muy bien lo que estás pasando. Dios es el que te puede dar una oportunidad. Él quiere sanar tu corazón. Él puede consolar tu vida. Dios puede ayudarte, que no hay nadie más que Él, que no bajes los brazos. Vida Dura está cambiando la vida de miles de personas alrededor del mundo y esto nos alegra, nos llena de mucha emoción porque el programa lo hacemos con esa intención, ayudar a todos aquellos que necesitan ayuda. Somos Vida Dura. Síguenos, estamos donde tú estás. Ok, bueno, como lo habíamos ofrecido, aquí estamos con el profesor Alberto Mansuetti. Alberto Mansuetti es un politólogo así de categoría 1, jurista, bueno, un montón de títulos, aunque a él le gusta solamente que le digan que es un eterno estudiante. Lee años, siempre, todo el tiempo, más que cualquier otra persona que yo haya conocido, y sabe muchísimo de muchas cosas, pero tiene una especialidad que tiene que ver con, primero, una base teológica, que es la madre de las logias, y luego la política, la economía, entre otras cosas. Alberto Mansuetti, gracias por estar acá desde Bolivia, desde Cochabamba. ¿Cómo te trata Bolivia? ¿Cómo te trata Evo? El Evo no tiene problemas en que yo viva en Bolivia, ya me firmaron mi residencia permanente. Ah, caramba, caramba. Ok, ¿cómo te sientes tú, un liberal viviendo en un país tan acomunistado como Bolivia, con Evo Morales y el socialismo del siglo XXI? Bueno, no es tan acomunistado en ese sentido porque
En Bolivia hay una estatua en la Plaza Murillo, en la Plaza Central de La Paz, sobre un famoso presidente medio comunista que lo colgaron de un farol. En la Plaza Murillo está ese farol. ¿Okay? Además, en Bolivia fue donde entró el Che Guevara con sus malos modales y fue de inmediato ajusticiado. Además de eso, Bolivia es el país número 1 en Latinoamérica y número 2 en el mundo del tamaño de la economía informal. Y la economía informal es un capitalismo clandestino. ¿Okay? Clandestino por un sistema. Así es, un capitalismo clandestino y pobre, pero capitalismo al fin. Entonces, además, Cochabamba específicamente fue la cuna de Simón Iturri Patiño. Simón Iturri Patiño fue lo más parecido a un Rockefeller, a un Morgan, que hubo en Latinoamérica, un tycoon latinoamericano, o sea, un hombre de negocios, de éxito, de fortuna, que se codeaba con los que en esa época serían los 500 de Forbes. Entonces yo creo que es un ejemplo latinoamericano. Ok, vamos al punto que nos convoca, profesor Mansuetti. Has hablado de capitalismo y hablemos de los 500 años de la Reforma, hablemos de cuánto el capitalismo está relacionado con los 500 años de la Reforma. ¿Es la Reforma también una reforma capitalista o económica? El impacto de la Reforma, estamos celebrando los 5 siglos, 5 reformas, ¿okay? 5 siglos de la Reforma protestante, ¿okay? Y bueno, fueron ideas teológicas que tuvieron un fuerte impacto positivo en la educación, la ciencia, la economía, la sociedad y la cultura, por cierto, y la política. Ok, esta reforma, ¿por qué no se aplicó en países como Latinoamérica? Bueno, yo lo que creo, y en eso yo siempre aprendo de los maestros, o sea, no es que yo soy, o sea, aprendo de los maestros como César Vidal, que lo vamos a tener aquí dentro de poco en Lima, sobre la Reforma, lo que fue y el impacto que tuvo. Ok, vamos a entrar a lo que nos convoca. Tú has venido aquí a decir durante toda esta semana un montón de cosas en diferentes conferencias, has estado compartes siempre en tu Facebook. ¿Qué nos traes ahora, Alberto Mansuetti? ¿Qué es lo que hay en tu mente y en tu corazón ahora, fuertemente? Las dos de las enseñanzas centrales de la Reforma, una fue entendida y es entendida en América Latina, pero la otra no. La Reforma protestante, podemos decir que hubo muchas enseñanzas teológicas y entre ellas las dos principales fueron estas. Primero, que la salvación, o sea, la vida eterna, no es por obras, sino por gracia mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo, no cualquier clase de fe. Nuestra fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, entonces la salvación, es decir, la vida eterna, es el Evangelio de la Salvación que predicó la Reforma, específicamente Lutero, no es por obras, sino por gracia mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda se asocia específicamente con Calvino, que es, bueno, de acuerdo, si la salvación no es por obras, o sea, no es por cumplimiento estricto de la ley y eso, entonces, ¿para qué está la ley? ¿Para qué cuál es la relación entre la ley y la gracia? Y esa enseñanza de la Reforma, la segunda enseñanza principal teológica de la Reforma, no fue entendida en América Latina hasta el día de hoy, no es entendida. Y eso lo trajo Calvino, esa que está diciendo. Claro, que es la relación entre la gracia y la ley. Ok, ¿y para qué realmente sirve la ley? Entonces, si entendemos que ya no nos sirve para la salvación, entonces ¿para qué nos sirve? Claro, ahí está el tema. Lutero enfatizó que no es la ley la que salva, la ley no salva. Pero Calvino enfatizó que eso no quiere decir que la ley no sirve, digamos, no sirve para nada. Y Calvino entonces enseñó que la ley sirve para otros propósitos, distintos a la salvación.
y que la ley sirve para tener orden en la vida personal, en la familia, en la educación, en la escuela, también en las naciones, en la justicia. O sea, la digamos política. que Lutero trajo más una reforma hacia lo religioso y Calvino hacia lo político, hacia la vida diaria. No, porque la religión y la política y la vida diaria son inseparables, ¿ok? Digamos eso, que Lutero descubrió y enseñó, porque ambos y toda la reforma descubre y enseña la Biblia y vuelve a poner la Biblia en el lugar central de la vida cristiana, ¿ok? Que había sido, la centralidad de la Biblia había sido un poco oscurecida y hacia fines del siglo XV, que es lo que estamos celebrando los 500 años, la Biblia vuelve a recuperar su centralidad en la vida cristiana con todas sus enseñanzas, tanto en lo personal como en lo familiar, en la cultura, la economía y la política. Entonces, Lutero enseña que la ley no salva, la gracia de Dios es lo que salva mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y Calvino entonces viene y dice, ok, pero entonces, Calvino es posterior a Lutero unos años, entonces Calvino dice, ok, pero entonces ¿para qué está la ley? Entonces ahí vienen los 4 usos de la ley, y entre ellos la ley está para poner orden en la vida personal y en la vida familiar y también en la vida de las naciones, en la economía, en los negocios, en la educación y en la política. Yo no he tenido la oportunidad de ir a Suiza, que quiero ir, pero una amiga que vive ahí me dice que uno de los paseos que uno hace es inmediatamente ve todas las estatuas de los reformadores. 4 reformadores. Calvino y los otros 3 que me gustaría que los menciones, trajeron por ese pensamiento una verdadera, digamos, transformación, no como la de Ollanta, una verdadera transformación a Suiza. Y un verdadero proceso de cambio, no como el Evo Morales dice, proceso de cambio también. Entonces, ¿cómo es que esta reforma empieza a traducirse en una vida próspera que arranca en aquel tiempo en Suiza? Hay 4 consecuencias benéficas fundamentales, 4 impactos positivos fundamentales. Uno es la educación, otro es lo que es ciencia, adelantos tecnológicos, estudios científicos, etc. Ese es el segundo. El tercero es en la economía y el cuarto es en la política y el sistema de gobierno. Entonces, brevemente resumido, educación, sobre todo elemental, es básica para poder leer, porque mucha gente no sabía leer, y traducir la Biblia al lenguaje corriente, porque estaba la Vulgata, que era en latín, y bueno, el latín ya era una lengua muerta hace 500 años, así que imagínate. Entonces, lo primero, la educación, empezando por la educación básica. Lo segundo, la ciencia y la tecnología, porque cambia entonces la idea del mundo. El mundo ya no es sagrado, el mundo no es Dios, ¿ok? El mundo es una creación de Dios, y el mundo, la naturaleza, las plantas, los animales, las personas en la parte física obedecen leyes, hay leyes físicas, leyes de la química, de la zoología, de la botánica. Entonces, esas leyes son regularidades y entonces pueden entenderse, y entonces se entiende que un Dios racional creó un hombre racional en un universo racional. Entonces, ahí hay mucho avance del estudio científico, la investigación, los 2 Bacon, Roger y Francis Bacon. Entonces, el segundo impacto... Antes no había eso entonces. No había esa idea. Bueno, ya sí, las universidades se habían fundado ya en el siglo XIII, pero esa idea que existía fue resaltada, traída a primer lugar por Lutero y más específicamente Calvino. Entonces hubo un gran adelanto de la ciencia. Si tú ves la lista de científicos protestantes, es muy amplia desde esa época hasta ahora, en todas las ramas de la ciencia. Por ejemplo, Carlos Linneo, el fundador de la taxonomía, Isaac Newton, el de las leyes de la física y tal. Entonces eran todos reformados, eran protestantes. Me hablaste de 4, nos has hablado de 2. Los otros 2 me los dices después del corte, ¿está bien? Gusto. Regresamos con Alberto Mansuetti.
Lima se ha vuelto inhabitable. Sin embargo, una nueva ciudad se está construyendo. Les presentamos la Nueva Lima. Una ciudad de 3.000 hectáreas para 150.000 residentes en sus primeras etapas. 40% de áreas verdes y mucho espacio para transitar a un precio justo, un 50% más bajo del valor que el mercado está ofreciendo. Hogares, condominios, colegios, universidades, centro de convenciones, centros comerciales, Olympic Center para deportes, clínicas, supermercados, energía alternativa eléctrica y solar, agua potable directa del caño al vaso, autopistas sin parar, desagües ecológicos, un terrapuerto y un moderno y gran aeropuerto. Sé tú también dueño de una Nueva Lima, la primera ciudad tecnoecológica del país. Sola, construyendo un Perú nuevo. Para más información, ingresa a nuestra página web www.nuevalima.com. Esta semana, en el periódico La Pepa, conoce más de cerca el censo, otro reflejo caótico del gobierno. En la política de Claudio Sola, se acercan los próximos procesos electorales. Conoce la abismal diferencia que existe entre un alcalde que cuenta o no con una bien dirigida estrategia. En el liberalismo de Alberto Mansuetti, en este mes, nuevas elecciones para nuevos gobernadores, pero Venezuela siempre igual. En la editorial de Dante Ramos, ¿quién iba a decir que el abogado de Fujimori defendería a Humala? En la editorial de Piero Solari, Perú despierta. Llegó el momento de censar al gobierno. Moda, en el Stalin de Duni Ibáñez. Conoce todos los trucos que ponen en práctica las mujeres que visten bien. En la farándula de Bettina Oneto, entérate cómo el éxito viene con el perdón. En familia, finanzas para familia en duelo. En las novedades de Juan Carlos Schelge, averigua si Claudio Pizarro sería llevado a Rusia 2018 si Perú superara el repechaje. En la teología de Jorge Barreto, conoce la poderosa oración del apóstol Pablo. En los deportes, Héctor Padilla tiene la fórmula para el triunfo de la selección peruana. Súmate a La Pepa, el periódico que todos los peruanos ya están leyendo. Reclámalo a partir de este sábado en tu kiosco favorito a solo $1. Seguimos aquí en el programa Yo Claudio, gracias por la sintonía. Estamos con Alberto Mansuetti, un jurista liberal. Nosotros le llamamos el padre del liberalismo en Latinoamérica. Es un realmente propulsor del liberalismo hace muchos años. Y sus pensamientos, sus escritos, todo lo que él está llevando a toda Latinoamérica es extraordinario y admirable. Y nos está contando cómo la reforma, porque estamos en el contexto de los 500 años, tiene que ver con estos cambios que en un momento vamos a hablar sobre el liberalismo y la reforma. ¿Cómo no? Nos estuviste hablando de que la reforma trajo educación y ciencia y tecnología. ¿Y los otros dos puntos? Economía capitalista y democracia representativa. Gobierno limitado en el marco de... Explícanos cada punto rápidamente. Representativa. Sí, pero debo decir una cosa, que en América Latina los padres del liberalismo fueron por lo menos dos venezolanos, uno que vivió más en Chile que en Venezuela, se llama Andrés Bello. El otro venezolano se llama Juan Germán Rossio y es un liberal clásico muy especial porque él encontró las bases bíblicas del liberalismo clásico, el venezolano Juan Germán Rossio y el argentino Juan Bautista Alberdi. Bueno, así como en Suiza hay 4 estatuas, en Latinoamérica pondremos las 3 y la tuya. Ya, ok. 3 más 1, 4. Ok, no. Bueno, ahora, la economía, ¿qué pasa? Al poner la reforma protestante, la Biblia, en el lugar central de lo que es la enseñanza y la cultura cristiana, todas las enseñanzas bíblicas toman especial significación. Por ejemplo, ya mencionamos 2 y permiten desarrollos importantes en la educación elemental sobre todo y en lo que es la investigación científica, el método científico para investigar el universo, la creación, sus regularidades y aprovechar el hombre, porque estamos hablando de Génesis 1:28, ¿no? Dominar la tierra, subyugar la tierra y para dominar hay que conocer. Bueno, entonces esos son los 2 primeros. Y el tercero es la economía, el cuarto es la política y los sistemas de gobierno. En la economía, ¿cuál es el impacto de la reforma? El capitalismo, eso ya lo había enseñado Max Weber hace mucho tiempo y todo el mundo más o menos lo conoce. ¿Por qué el capitalismo? Muy simple.
Porque la Biblia enseña que todos los hombres somos, todas las personas humanas, hombres, mujeres, tenemos una especial dignidad por ser portadores de la imagen de Dios, ¿ok? Y por lo tanto somos todos iguales, pero ojo, iguales en dignidad, iguales en derechos, iguales ante la ley, ¿ok? Entonces, como somos... Pero no iguales como personas, pues no, por supuesto, no, por supuesto. Tú no eres igual a mí. Exacto, somos todos muy diferentes. Claro. Ok. Incluso en la sociedad hay personas que se destacan en ciertos campos y se destacan positivamente, porque los criminales también se destacan, pero... Negativamente. Okay. Se destacan positivamente y su vida y su ejemplo y su enseñanza puede servir de orientación a los demás. Y eso se llama élites. Y una sociedad igualitaria en cuanto a dignidades y derechos de la persona no es incompatible con que nos aprovechemos todos del liderazgo, de la buena enseñanza y de la orientación que nos pueden dar las élites. Las élites buenas, porque también hay... Que ahí viene la aristocracia, ¿no? Así es. Ahora, pero hablando de élites, profesor, hemos estado escuchando en tus escritos, en el Facebook y otros, acerca de que tenemos una élite del capitalismo de amigotes, sí. ¿verdad? Y tenemos un país donde no hay... no hay ricos, no hay un capitalismo para todos. ¿Por qué esa gran diferencia? En otros países como Suiza, tú no ves tan marcada la diferencia entre los ricos y los pobres. Aquí es súper marcada, Filipinas. Entre los de arriba y los de abajo, como decía, es muy marcada. ¿Por qué? Porque los de arriba no son una élite, digamos, son una casta, que son cosas muy diferentes. ¿Y cuál es la diferencia? A ver, dale. La élite son las personas que, dotadas de talento y de esfuerzo y trabajo, ¿okay? Y de perseverancia y de virtudes, que se destacan. Se destacan en los negocios, en la ciencia, en la política, en el arte, en el deporte, que nos apasiona tanto a los latinoamericanos. Esas son las élites. ¿Y la casta? La casta es un grupo, una categoría de gente que está en ese lugar, está arriba, no por méritos propios, sino porque ciertas leyes malas les niegan el derecho a los demás a ascender a posiciones de eminencia. Tú hablas del apartheid, ¿no? De ese... Exacto. ¿Puedes contarnos un poquito de eso? Porque lo vivimos en el Perú, este apartheid. ¿De dónde nace la visión del apartheid y cómo lo vemos traducido aquí en Pero déjame decirte, para no antes de entrar ahí, y en la economía del capitalismo, como Max Weber lo explicó, y en la política, el gobierno limitado o gobierno por consentimiento es la fórmula de Locke, John Locke, ese es el padre del liberalismo clásico a nivel mundial, y Adam Smith en la economía, Locke era anglicano y Adam Smith tenía una fuerte influencia presbiteriana. Entonces, bueno, eso en el orden económico es el capitalismo, el beneficio de la reforma para la humanidad. Y en el orden político, el cuarto, es, como te digo, la democracia representativa, y eso significa partidos políticos y un sistema, sea parlamentario o sea presidencialista del gobierno, donde a las posiciones de eminencia en el gobierno se llega por méritos, pero hay control de la población a través de los representantes que se organizan en partidos políticos según sus sistemas de ideas. Pero profesor, yo te hacía esa pregunta porque tus dos puntos tienen que ver con esto del apartheid. Sí, los políticos son, al parecer, esa casta. Y los politiqueros y los mercantilistas, y los mercantilistas, el capitalista de amigote. Exacto. Y su economía pues está acá, por eso economía y política, mientras el resto está apartado. Tenemos gente pobre que tiene que ir a colegios públicos, atención médica pública, etcétera, etcétera. Así es. ¿Por qué está ocurriendo esto, profesor Manzotti? Porque hay un sistema como era el apartheid en Sudáfrica. ¿Cómo era? Enséñanos, por favor. Nosotros en el Centro de Liberalismo Clásico, en los últimos años, en los últimos 2 años, 3 años de trabajo, hemos estudiado cómo fue el apartheid en Sudáfrica. Fue muy distinto a lo que la gente piensa. Hemos estudiado cómo empezó el apartheid en Sudáfrica en los años 50 y cómo terminó en los años 90, gracias a
Mandela, pero no exclusivamente Mandela, sino también el obispo Desmond Tutu y el presidente de Klerk, que compartió el premio Nobel con Mandela. Y bueno, para hacértelo sencillo a la gente, para que se pueda entender, el apartheid no es el prejuicio, porque el prejuicio contra los negros ya existía en Sudáfrica mucho antes de los años 50. El prejuicio contra los judíos existía en Alemania mucho antes de que llegara Hitler. La diferencia está en que Hitler lo hizo legal, ¿okay? Le hizo legal que por ley los judíos no pudieran acceder a cátedras universitarias, a puestos públicos. Y ahí empezó la división. Así, o sea, lo pone por ley. Lo mismo en Sudáfrica sucedió. Sucedió que no todos los blancos, sino el sector Boer, o sea, el sector de antecedentes holandeses, no los anglos, no todos los blancos, sino los Boers, empezaron a ver que su tasa de natalidad era inferior a la de los negros y entraron en pánico. Entonces dijeron, vamos a hacer leyes para impedir que los negros nos gobiernen, ¿okay? Porque esto se va a volver insoportable dentro de unos años, y empezaron a hacer las leyes. Si quieres, vamos al corte y entonces... él está mirando el cartel. Ok, vamos al corte. Muy bien, profe. Y regresamos con Alberto Mancetti. Es que te estamos escuchando acá, todos felices aprendiendo. Espero que ustedes también en su casa. Regresamos. Lima se ha vuelto inhabitable. Sin embargo, una nueva ciudad se está construyendo. Les presentamos la Nueva Lima. Una ciudad de 3.000 hectáreas para 150.000 residentes en sus primeras etapas. 40% de áreas verdes y mucho espacio para transitar a un precio justo, un 50% más bajo del valor que el mercado está ofreciendo. Hogares, condominios, colegios, universidades, centro de convenciones, centros comerciales, Olympic Center para deportes, clínicas, supermercados, energía alternativa eléctrica y solar, agua potable directa del caño al vaso, autopistas sin parar, desagües ecológicos, un terrapuerto y un moderno y gran aeropuerto. Sé tú también dueño de una Nueva Lima, la primera ciudad tecnoecológica del país. Sola, construyendo un Perú nuevo. Para más información, ingresa a nuestra página web www.nuevalima.com. No te pierdas mañana a las 10 de la noche. La idea de una educación opresiva, asfixiante, que incluso te hace sentir enormemente carente de valor, eso es algo que Lutero supera de manera, además yo diría que muy airosa, cuando él descubre la doctrina de la justificación por la fe. Tú dijiste, yo estoy seguro que paso el umbral y yo sé que soy un escogido. ¿Cómo tú sabes que eres un escogido? Porque lo sientes. A toda esta casta política le llegó la hora. Y esa, queridos amigos, es la pura verdad. Tenemos que decirle, se les acabó la fiesta, esa fiesta corrupta, porque nosotros los peruanos queremos pasarla bien y la estamos pasando muy mal. Yo, Claudio, la verdad por delante, por RBC Televisión. Esta semana, en el periódico La Pepa, conoce más de cerca el censo, otro reflejo caótico del gobierno. En la política de Claudio Sola, se acercan los próximos procesos electorales. Conoce la visual diferencia que existe entre un alcalde que cuenta o no con una bien dirigida estrategia. En el liberalismo de Alberto Mancetti, en este mes, nuevas elecciones para nuevos gobernadores, pero Venezuela siempre igual. En la editorial de Dante Ramos, ¿quién iba a decir que el abogado de Fujimori defendería a Humala? En la editorial de Piero Solari, Perú despierta. Llegó el momento de censar al gobierno. Moda, en el Stalin de Duni Ibáñez. Conoce todos los trucos que ponen en práctica las mujeres que visten bien. En la farándula de Bettina Oneto, entérate cómo el éxito viene con el perdón. En familia, finanzas para familia en duelo. En las novedades de Juan Carlos Schelge, averigua si Claudio Pizarro sería llevado a Rusia 2018 si Perú superara el repechaje. En la teología de Jorge Barreto, conoce la poderosa oración del apóstol Pablo. En los deportes, Héctor Padilla tiene la fórmula para el triunfo de la selección peruana. Súmate a La Pepa, el periódico que todos los peruanos ya están leyendo. Reclámalo a partir de este sábado en tu kiosco favorito a solo un sol. 500 años después de la Reforma Protestante, el diálogo entre católicos y protestantes, sin perder sus respectivas identidades, es un hecho de enriquecimiento mutuo. Yo creo que la religión católica nomás debe ser, ¿no? Yo creo que las religiones es el problema de todo.
Porque cada quien piensa diferente, cada quien hace lo que quiere. Otros creen imágenes que no deben ser. Realmente mal, no me gusta esto de que haya estas divisiones y menos que se estén poniendo a hablar en contra de cada religión. O sea, yo creo que el respeto debe ser para todos, ¿no? Depende del criterio de cada persona. Si uno quiere ser agnóstico, quiere ser evangelista o católico, ya depende de uno. Claro, la iglesia debe ser única, ¿no? Que no haya religiones, todos nos dirigimos hacia Dios. Cada persona es libre de pertenecer al grupo religioso que quiere, ¿no? Y cada quien es responsable de lo que hace referido a eso. Yo estoy de acuerdo, para mí es la religión católica la única. Es la más antigua y es la que Jesús la fundó. No soy tampoco de esas que se golpean el pecho y van todos los domingos a la misa. Yo creo en Dios nomás y rezo en mi casa o cuando tengo ganas nomás voy a la iglesia. ¿Qué entiende usted por iglesia protestante? Nada, no sé nada de eso. Pero ellos no. Tan solo tú le respondes que eres católico y se van en contra de uno. Cada uno tiene su derecho a elegir su religión, ¿no? Yo creo que ellos no se enfocan en el tema de Dios. No, la verdad no. No, yo sé que son hermanos apartados de nuestra religión, nada más, eso es lo que tengo. Pero respeto todas las religiones. Yo creo que hay un solo Dios, pero con diferentes nombres. El mismo Papa Francisco reconoció recientemente que la experiencia espiritual de Lutero nos interpela e invitó a ambas iglesias a trabajar, a rezar y a amar juntas. Bueno, seguimos aquí con el simpático profesor Mansuetti, que nos ha enviado al corte para continuar. Estamos hablando de los 500 años de la Reforma, y yo toqué el tema de apartheid, que ya lo habíamos tocado en el programa anterior, porque es importante que la gente lo sepa. Y creo que ese apartheid es algo que ocurre hoy y que tenemos que acabar, profesor Mansuetti. Ok, ¿y qué reformas hay que hacer para acabar con eso? ¿Me puede decir? 5 reformas. Sí, a 5 siglos de la reforma, 5 reformas. Necesitamos 5 reformas en América Latina para acabar con el apartheid. O sea, para llegar a una sociedad no de iguales oportunidades, porque igualdad de oportunidades no hay, ni nunca va a haber. Una persona, por ejemplo, que tuvo el privilegio de nacer en una familia bien constituida, con papá, mamá, hermanos, no tiene las mismas oportunidades o no tiene iguales oportunidades que una persona que nació en una villa miseria, como se decía en Argentina, o en una callampa, o en una población joven, como se dice en otros países. No tiene, lamentablemente. Pero lo que puede tener es igualdad ante la ley, cosa que hoy no existe, y con ello tener más y mejores oportunidades para todos. Hoy no existe igualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque hay leyes especiales, la mayor cantidad de las leyes son especiales. Es decir, hay una ley para los obreros, hay una ley para los médicos, una ley para los abogados, otra ley para los políticos, otra ley para los barrenderos, otra ley para los criadores de ganado. No, así no es. Un sistema legal justo es con leyes civiles, penales y constitucionales iguales para todos, no legislaciones especiales, que es la vía por donde se han introducido las leyes malas. Ahora, si Martín Lutero y Calvino resucitaran de los muertos, sí, y entraran y se les diera un espacio televisivo como este, y vieran este apartheid, ¿qué cosa crees que reformarían? Lo primero dirían que es antibíblico, lo pondrían en su Facebook y en su Twitter. martinlutero.com, ¿ya? O en su página personal. Ya, dirían que eso es antibíblico. Porque la Biblia lo dice claramente, Dios no hace acepción de personas. Y el apartheid hace una acepción de personas. Por supuesto, y entonces el hombre tampoco debe hacer acepción de personas con el hombre. El hombre no debe someter al otro hombre, o sea, mediante el artificio de decir hay una ley para mí y otra ley para vos, como en Sudáfrica, una ley para los blancos, otra ley para los negros, o como en América Latina, una ley para los de arriba y otra ley para los de abajo. Eso está mal. Y las leyes malas, a la cual tú has escrito un libro y hablas por toda Latinoamérica, son las leyes que han hecho que los ricos, que hoy son los poderosos, esa casta que tú dices,
esté gobernando sobre los demás. Sí, esté mal gobernando sobre los demás, esté abusando de los demás, porque el estatismo lo que es un abuso de poder o abuso de autoridad, digamos. El estatismo es la usurpación por parte del Estado de tres cosas que son de todos nosotros: funciones, poderes y recursos, especialmente recursos económicos, platita, que nos empobrecen con esa doble vara legal, una ley para los de arriba y otra ley para los de abajo. Entonces Lutero y Calvino se quejarían, protestarían, por eso son protestantes, protestarían contra esa situación. Profesor Mansuetti, católicos y evangélicos aman y respetan, digamos, hay algunos católicos y algunos evangélicos, para decirlo más precisamente, aman y respetan la Reforma. ¿Nos puedes contar de esos católicos que nos mencionaste que aplauden la Reforma? No, bueno, ¿O la respetan? A ver. Ese es otro tema. El tema del ecumenismo, del diálogo interreligioso, es un tema, te agradezco mucho que lo menciones, porque el Centro de Liberalismo Clásico lo hemos estado estudiando a fondo estos últimos años y 2 años, por el tema de los LGBTI, el aborto, o sea, el marxismo cultural que se acopla al marxismo clásico, no lo reemplaza, no lo sustituye, se acopla y agrava la situación, ¿ok? Entonces, este tema lo hemos estudiado mucho. Católicos, por empezar, católicos y evangélicos no somos los dos únicos ramas, digamos, del cristianismo. Hay otras dos que nos olvidamos siempre. Nos olvidamos de los cristianos orientales, o sea, los que quedan allende el Rin, digamos, los países de Europa Oriental, Rusia y Grecia, y los católicos orientales, que no todos son ortodoxos, la mayoría son ortodoxos, de la Iglesia ortodoxa, pero otros no son ortodoxos, como por ejemplo los nestorianos, no calcedonios, etc. Bueno, entonces, esa es una rama, y que yo digo que esa es la primera, porque sus iglesias, hay una sucesión apostólica entre sus iglesias y las iglesias novotestamentarias. Entonces, esos cristianos ortodoxos nos miran a todos por encima del hombro, a los católicos romanos, a los protestantes y a los evangélicos, nos miran a todos por encima del hombro, porque ellos pueden hacer unas directas relaciones históricas entre sus iglesias y las iglesias mencionadas en el Nuevo Testamento. ¿Y la otra iglesia? La segunda, que nos olvidamos, es los católicos romanos. La tercera, que nos olvidamos siempre en América Latina, son los protestantes, o sea, anglicanos, luteranos, presbiterianos, algunos bautistas que se llaman reformados, en fin, toda esa tercera rama, digamos así, que somos, porque yo les llamo tribus cristianas, no denominaciones, sino tribus, porque semejan mucho a las tribus del Antiguo Testamento, tribus cristianas, esa sería la tercera. Y la cuarta son los evangélicos en América Latina, que son básicamente de corte pentecostal o neopentecostal. Entonces son 4, y cada cual tiene sus parámetros y sus diferencias, ¿ok? Pero en este movimiento que estamos haciendo, en este mover, como se va a llamar el partido en Venezuela, movimiento, verdad, esperanza y reforma, ¿okay? En este mover confluimos ortodoxos, católicos, romanos, protestantes y evangélicos, es decir, pentecostales, no por encima de nuestras diferencias, porque tenemos diferencias y no las barremos debajo de la alfombra, ¿ok? No ocultamos que entre el católico y evangélico hay diferencias doctrinales, de creencias, de convicciones muy importantes. Pero hay cosas de la reforma, como la economía, la política, en la cual estamos totalmente. La ciencia, la educación. Y la vida, y el matrimonio, y la familia, que eso nos ha unido desde hace algunos años. Entonces, lo que nosotros enseñamos es, bueno, si católicos y evangélicos, a pesar de nuestras diferencias teológicas, distintas opiniones, digamos, y afiliaciones credalísticas, o sea, relativas a los credos, ¿no? Y a los catecismos. A pesar de esas diferencias, bueno, todos estamos de acuerdo en defender la vida, el matrimonio y la familia. Pero
La vida, el matrimonio y la familia no solo es atacada por el aborto, la unión civil que llaman, la eutanasia inclusive y demás, sino también por las leyes malas en lo laboral, lo empresarial, la economía, la banca, el dinero, el crédito, los alquileres que tocan mucho a la vida de la familia, al bolsillo de la gente. Entonces, lo que nosotros enseñamos, y un poco para concluir yendo al corte, es lo siguiente. Si usted está a favor de la vida, el matrimonio y la familia, no puede estar al mismo tiempo a favor de la existencia de un banco central que le falsifica el dinero, de una ley laboral que es agresivamente antiempresarial, nos empobrece, de una ley empresarial que es restrictiva, de una ley de partidos políticos que también es restrictiva y atentatoria contra la democracia, y de la enseñanza pública, porque eso es para los de abajo, eso es la parte de los hospitales públicos, que son una porquería, igual o peor que la enseñanza pública, y entonces debería apoyar las 5 reformas. Buenísimo, profesor. Qué bueno haberte tenido en estos 2 programas. Espero que regreses pronto, que tengas un buen viaje y gracias por estar aquí en estos días con nosotros. Gracias. Ok, regresamos para la conclusión. Lima se ha vuelto inhabitable. Sin embargo, una nueva ciudad se está construyendo. Les presentamos la Nueva Lima. Una ciudad de 3.000 hectáreas para 150.000 residentes en sus primeras etapas. 40% de áreas verdes y mucho espacio para transitar a un precio justo, un 50% más bajo del valor que el mercado está ofreciendo. Hogares, condominios, colegios, universidades, centro de convenciones, centros comerciales, Olympic Center para deportes, clínicas, supermercados, energía alternativa eléctrica y solar, agua potable directa del caño al vaso, autopistas sin parar, desagües ecológicos, un terrapuerto y un moderno y gran aeropuerto. Sé tú también dueño de una Nueva Lima, la primera ciudad tecnoecológica del país. Sola, construyendo un Perú nuevo. Para más información, ingresa a nuestra página web www.nuevalima.com. Esta semana, en el periódico La Pepa, conoce más de cerca el censo, otro reflejo caótico del gobierno. En la política de Claudio Sola, se acercan los próximos procesos electorales. Conoce la abismal diferencia que existe entre un alcalde que cuenta o no con una bien dirigida estrategia. En el liberalismo de Alberto Mansuetti, en este mes, nuevas elecciones para nuevos gobernadores, pero Venezuela siempre igual. En la editorial de Dante Ramos, ¿quién iba a decir que el abogado de Fujimori defendería a Humala? En la editorial de Piero Solari, Perú despierta. Llegó el momento de censar al gobierno. Moda, en el Stalin de Duni Ibáñez. Conoce todos los trucos que ponen en práctica las mujeres que visten bien. En la farándula de Bettina Oneto, entérate cómo el éxito viene con el perdón. En familia, finanzas para familia en duelo. En las novedades de Juan Carlos Schelge, averigua si Claudio Pizarro sería llevado a Rusia 2018 si Perú superara el repechaje. En la teología de Jorge Barreto, conoce la poderosa oración del apóstol Pablo. En los deportes, Héctor Padilla tiene la fórmula para el triunfo de la selección peruana. Súmate a La Pepa, el periódico que todos los peruanos ya están leyendo. Reclámalo a partir de este sábado en tu kiosco favorito a solo un sol. Bueno, excelente haber tenido a Alberto Mansuetti. La verdad que no hay mucho que concluir cuando uno lo escucha a él. Pueden ver sus videos en el YouTube, pueden mirar sus entrevistas que le han hecho aquí en Perú y en otros países, entrar a su blog y leer a Alberto Mansuetti. Realmente ha hecho un extraordinario trabajo en toda Latinoamérica, gracias a él. Estamos en 14 países aproximadamente que estamos trayendo estos pensamientos liberales a Latinoamérica. Aquí en Perú a mí me toca poder hacerlo juntamente con todo un equipazo de personas que estamos trabajando día a día en estas enseñanzas. Definitivamente nosotros queremos un país donde todos prosperemos, donde todos salgamos adelante, donde todos podamos tener, demostrada esa dignidad, porque todos somos dignos, hay dignidad en el ser humano, pero la dignidad es menguada por un sistema que
siempre está, digamos, enriqueciendo a un grupo de gente y el otro grupo está estancado, no puede salir adelante, inclusive mantiene a este grupo de arriba a través de las diferentes leyes malas, y eso tenemos que cambiarlo. La gente que me está sintonizando, yo sé que hay gente con mucho dinero que me está sintonizando. Bien por ti, bien por ti. Hay gente que es muy pobre que me está sintonizando y lamentablemente tenemos que decir eso está mal. Yo quisiera que todos podamos tener un nivel socioeconómico bueno. Ahora, si tú tienes dinero con la plata del pobre, es mal por ti, muy mal, porque estás siendo parte de un sistema corrupto y corruptor, que no solamente está entrando en corrupción, porque algunos dicen, no, Claudio, yo soy rico con mi plata, yo me he hecho rico con mi plata, sí, pero la pregunta, como yo le hice a un empresario muy amigo mío, le hice una vez una pregunta y le dije, ¿por qué tú estás en contra de lo que yo estoy promoviendo para que todos prosperemos, en contra digamos, de mis palabras cuando yo digo que el mercantilismo es malo, que está mal el mercantilismo? No, que tú no debes estar luchando contra, porque ese tipo de sistema que trajo Fujimori está atrayendo dinero y todo está bien, pero solo un grupito de personas. Y cuando empecé a investigarlo y estudiar, todas sus empresas o toda su conexión era con empresas mercantilistas. O sea, yo le estaba tocando la mamadera, ¿no? Le estaba tocando los frijoles con lo que yo le estaba diciendo. Entonces, tenemos que ponernos una mano en el pecho, empresarios en todo el Perú, todos los votantes que no son empresarios pero que votan de alguna forma, y decir, tenemos que hacer un cambio sustancial en nuestro país para que no ocurra este apartheid, esta diferencia de clases. Mira, los países reformados, para cerrar, porque para eso invitamos hoy a Alberto Mansuetti, hoy 31 o 30, ¿no? Entre el 30 y el 31 es toda la celebración. Vemos que hay el tema de la reforma celebrado hoy en todo el mundo. Esa reforma, mis amigos, que los países adoptaron, los países más ricos del mundo la adoptaron, esa reforma ha hecho que en la mayoría de esos países no haya esa diferencia, sino que hay prosperidad en la mayoría de las personas y hay pobres, como dijo Jesús, siempre habrá pobres entre ustedes, pero nosotros decimos no tantos, pues. Aquí en Perú hay muchos pobres. En otros países reformados, donde la reforma fue abrazada, los pobres son muy pocos. Y son pobres no porque el sistema los hace pobres, sino porque ellos mismos, bueno, vagos, drogos, etcétera, etcétera, ¿no? Y otros que no son vagos ni drogos, sino circunstancias difíciles que han vivido, pero la mayoría son gente próspera. Eso es lo que queremos para el Perú y para Latinoamérica. Y cerramos, digamos, con esta semana de haber entrevistado a muchas personas sobre el tema de la reforma para decir, 500 años de la reforma, sí, ¿y ahora qué? Bueno, vamos a las 5 reformas para el cambio del Perú y de Latinoamérica y, por qué no decirlo ambiciosamente, del mundo también. Bendecidos todos y nos vemos. Mañana no deje de ver en Yo Claudio. La idea de una educación opresiva, asfixiante, que incluso te hace sentir enormemente carente de valor, eso es algo que Lutero supera de manera, además, yo diría que muy airosa, cuando él descubre la doctrina de la justificación por la fe. Tú dijiste, yo estoy seguro que paso el umbral y yo sé que soy un escogido. ¿Cómo tú sabes que eres un escogido? Porque lo sientes. A toda esta casta política le llegó la hora y esa, queridos amigos, es la pura verdad. Tenemos que decirle, se les acabó la fiesta, esa fiesta corrupta, porque nosotros los peruanos queremos pasarla bien y la estamos pasando muy mal. Yo, Claudio, la verdad por delante.